Bueno, entonces continuamos con la clase. Vamos a estar más o menos hasta las 11:15. Le quería decir también que el horario de consulta, que no me habían preguntado, va a ser siempre después de esta hora. Es decir, los miércoles a las 11:15, hasta las 12:15, 12:30, se podría llegar a atender. Eso no quiere decir que, bueno, que a veces los días previos al parcial, que puede ser un viernes, también puedo dar algún horario adicional y a veces también los viernes me puedo llegar a quedar un poco más también en la clase, así que bueno, tienen posibilidad de consultar. Después también en la clase hay momentos que hacemos ejercicio donde ustedes pueden también consultar. Bueno, sigamos con esto. Ahí están viendo la pantalla, habíamos visto lo de módulo. Y vamos a definir ahora la distancia entre dos puntos, siempre trabajando desde ahora con números complejos, o sea, con toda la teoría que estamos viendo de números complejos. Entonces, la distancia entre dos puntos, si yo considero que esos puntos, que en este caso sería, pongamos este y este, están representados por respectivos complejos distintos, si no la distancia sería cero, entonces yo podría encontrar el módulo del vector que une ambos extremos, porque ya habíamos dicho que eso era, en realidad, eso es la diferencia entre los dos complejos, y el módulo de esa diferencia me va a dar la distancia, porque es la longitud de ese vector. Por lo tanto, yo podría definir la distancia, que acá le llamamos delta 1, 2, entre dos puntos del plano, como el módulo de la diferencia entre los complejos que representan esos puntos. Para comprobar eso, que es yo podría definirla así, ya está. Ahora, acá, ¿qué es lo que hago? Hago todo un desarrollo de esto que dice acá para comprobar que realmente por Pitágoras esto es la distancia que hay de este punto a este punto. Porque si nosotros hacemos la diferencia entre todos, hago la diferencia de las coordenadas y trabajo con la forma binómica, fíjense, y luego tomo el módulo o valor absoluto, que es lo que es tomar toda la coordenada real al cuadrado más toda la coordenada imaginaria al cuadrado, no y, sino la parte imaginaria, sumar y sacar la raíz cuadrada. Y sería el número real positivo. Bueno, pero esto que lo que es por Pitágoras es la longitud de esta hipotenusa. Si yo formo acá el triángulo, bueno, los catetos serían las diferencias de las coordenadas. Entonces estoy probando que con números complejos y con esta formulita en particular, yo puedo definir la distancia entre dos puntos. Teniendo en cuenta esta distancia, yo podría definir con una ecuación también compleja, con la variable z, el conjunto de puntos que forman una circunferencia en el plano complejo en este caso. ¿Y cómo? Porque el conjunto de puntos de una circunferencia son aquellos que distan, o equidistan, mejor dicho, de otro punto llamado centro. Quiere decir que la distancia hasta ese punto tiene que mantenerse fija. Como la distancia de ese punto se podría definir, fíjense, con el vector z0, que representa el centro de la circunferencia, y un vector genérico cualquiera z, que está representando un punto cualquiera sobre la circunferencia. La distancia entre esos dos vectores sería el radio de la circunferencia. El vector que une esos dos vectores me da el vector que es la diferencia. Y su módulo, o sea, su longitud es la distancia. Y entonces yo puedo poner módulo de z menos z0 igual a r. R es un número real positivo, porque sería el radio de la circunferencia. Y entonces una ecuación de este tipo está representando el conjunto de puntos z que están sobre una circunferencia, centrada en z0 y de radio r. Fíjense que si yo hago este desarrollo que hice acá
lo hago acá, háganlo después ustedes con un x0 y 0, y desarrollan y sacan el módulo y pasan después la raíz cuadrada como radio al cuadrado, les va a quedar la forma implícita de la ecuación de una circunferencia en el plano, con x e y, con las coordenadas de x. Y de eso podríamos demostrar entonces que esto sí está representando el conjunto de puntos de una circunferencia. Por ejemplo, creo que acá lo tenía en uno de los pizarrones. A ver, acá, esto. Por ejemplo, z menos 2 menos 5i, valor absoluto, igual a 5 medios. Bueno, está hecha la circunferencia así, ¿no? Antes no había para hacer círculos. ¿Cuál es el centro de esta circunferencia? Este complejo, este punto. 2 más 5i, porque sería las coordenadas cambiadas, porque es z menos z0. Y entonces el centro estaría ubicado acá en 2, 5. Y el radio sería 5 medios, que es 2,5, por eso se pasa para este lado, más o menos. Bueno, y ahí están representados los vectores, más o menos, que representan la ecuación de esta circunferencia. ¿Sí? Bueno, esto no lo vean porque esto es otra cosa. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Que no sé, creo que no... Después vamos a ver mucho cuando veamos función. Sigamos entonces acá. No. Ahí. Otro concepto que nos interesa definir es lo que es el conjugado de un complejo. ¿Qué es lo que es el conjugado de un complejo? A ver, dicho en palabras, es aquel complejo que tiene su parte real exactamente igual a la parte real del complejo y la parte imaginaria es el opuesto de la parte imaginaria. O sea que tiene cambiado el signo de la parte imaginaria. ¿Cómo se lo simboliza el conjugado? Con una rayita arriba de la letra Z. Y se lee conjugado de Z. ¿Sí? Igual a X menos Y. Si hacemos una representación gráfica de un complejo y su conjugado, vamos a ver que se ve gráficamente que hay como una reflexión respecto del eje X, porque va a tener la misma parte real y la parte imaginaria va a tener el opuesto. ¿Sí? Entonces, de este grafiquito nosotros podemos deducir varias de las condiciones que tenemos acá. Por ejemplo, si yo a un complejo le saco el conjugado, voy a obtener este que está acá abajo. Si a este conjugado le vuelvo a calcular el conjugado, voy a volver al complejo original. Eso me dice que el conjugado del conjugado es el mismo complejo. Como vemos por Pitágoras acá, el módulo de un complejo es igual al módulo del conjugado, porque el triangulito tiene los mismos catetos. Por eso se cumple esto. Y también se cumplen propiedades que tienen que ver con el conjugado de la suma, de la diferencia, del producto y del cociente. Y acá dice simplemente que el conjugado de la suma es la suma de los conjugados, y lo mismo se cumple para la multiplicación, para la sustracción y para la división. Esto se puede probar, no vamos a probar estas igualdades, pero se puede probar siempre resolviendo todo lo que dice cada uno de estos miembros y llegando siempre o a la forma binómica o par ordenado y por igualación de partes reales e imaginarias, o porque vamos a ver que las partes reales van a ser iguales y las partes imaginarias van a ser iguales, podríamos demostrar esta igualdad o estas propiedades, digamos. También se cumplen propiedades, que las podemos ver estas dos primeras de acá del gráfico, que si yo sumo un complejo y su conjugado, me va a dar un número real puro y que tiene una magnitud que es 2 veces la parte real del complejo. Eso lo podemos ver acá. Si yo sumo vectorialmente esto y esto, evidentemente que el paralelogramo va a caer justo la resultante sobre el eje X. Y va a tener una componente que es el doble de la parte real. Bueno, se puede hacer también operando, ¿no es cierto? Y demostrando esto analíticamente.
nosotros la vamos a usar esta propiedad. Y si resto un complejo menos el conjugado me da, al contrario, me da un número imaginario puro y que tiene como unidad, como parte imaginaria, el doble de la parte imaginaria. Y eso es porque si yo tomo el opuesto de este vector sería el que estaría acá arriba. Y entonces si sumo después con el conjugado me queda sobre la parte imaginaria. Y me queda el doble de la parte imaginaria. Bueno, y esta que no es gráfica, pero que se puede demostrar que si yo hago el producto de un complejo por su conjugado, me da el módulo al cuadrado del complejo. O sea que me da x al cuadrado más y cuadrado, que es un número real positivo, porque acá es una suma de cuadrados, ¿sí? Por más que las coordenadas sean negativas. Ojo, ¿no? Bueno, esta última propiedad es la que nosotros vamos a usar como un segundo método para definir la división o para hacer o realizar la división. ¿Cuál era el primer método? Lo recordamos, volviendo para atrás. El primer método era encontrar el inverso y multiplicar el dividendo por el inverso del divisor. Y el inverso era con esta formulita, que me tenía que saber cómo se calcula el inverso. Esto lo hacíamos para par ordenado. También lo podemos hacer para la forma binómica, donde esto lo expresamos como un binomio en lugar de un par ordenado y con la i latina. Pero ahora vamos a ver que no haría falta buscar el inverso para hacer la división. Si yo tengo la división de dos complejos, Z1 sobre Z2, siendo Z2 distinto de 0, no lo he aclarado acá, lo he omitido, pero ya sabemos que no podemos dividir por 0. Entonces, yo podría multiplicar de alguna manera dividendo y divisor por un mismo número para que el divisor se transforme en un número real, y en este caso positivo. Si yo logro eso, y ya no tengo un complejo en el denominador, entonces yo puedo aplicar la propiedad distributiva y distribuir cada término del del numerador, dividido el denominador común, que sería un solo número real positivo. Bueno, eso lo puedo lograr si yo aplico esta propiedad. Si yo multiplico por el conjugado del denominador, ambos elementos de la división, dividendo y divisor, para que no varíe el cociente, por supuesto. Abajo yo tengo que me va a quedar el número real positivo módulo de Z2 al cuadrado. Y arriba hago la multiplicación. Y luego separo cada uno de los términos sobre el denominador común. Acá fíjense que lo he puesto de una forma genérica. He puesto cuánto quedará la parte real de este producto. Bueno, quedará algo que le llamo real de Z1 por el conjugado de Z2. ¿Y cuánto quedará la parte imaginaria de Z1? Para no estar poniendo todas las coordenadas, como en el otro caso de la fórmula que pusimos con X1, X2. Pero acá yo ya logré separar en una parte real y una parte imaginaria. Y entonces logré efectuar esta división usando esta propiedad. Bueno, acá lo pueden ver en un ejemplo que he hecho. Dividir este complejo dividido este otro. Que acá siempre por ahí van a aparecer radicales, pero este radical yo lo interpreto como negativo. Menos y raíz de 2. Entonces multiplico por el conjugado de este, que sería 2 más i raíz de 2. Y entonces abajo directamente yo podría aplicar la distributiva. Y voy a ver que se van a cancelar los términos imaginarios. Y va a quedar la suma de los cuadrados de 2 y raíz de 2. Pero bueno, directamente aplico la propiedad. Entonces digo, esto es el módulo de este complejo elevado al cuadrado. Entonces aplico Pitágoras y no le saco la raíz cuadrada porque es el módulo al cuadrado. Entonces queda 2 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Y fíjense que ni siquiera puse menos raíz de 2 al cuadrado,
porque debería haber puesto entre paréntesis menos, pero después va a quedar positivo. O sea que queda sumado siempre acá, no puede quedar menos. ¿Estamos? Bueno, esto va a tener un valor real positivo, que es 6, que lo vemos acá abajo, y arriba hago la multiplicación, 1 por 2, 2, distributiva, 1 por i raíz de 2, i por 2, 2i, y i por i raíz de 2 queda i cuadrado. Ese i cuadrado sabemos que lo reemplazamos por menos 1, de que este término quedaría real puro, menos raíz de 2. Y luego agrupo las partes imaginarias sacando factor con i, y bueno, las partes reales las dejo indicadas, y luego separo sobre 6 cada una, y me queda la parte real y la parte imaginaria del resultado de esta división. Entonces esta es otra forma que es la que más vamos a emplear para resolver la división de dos complejos. ¿Sí? Bueno, después viene la desigualdad del triángulo, que ya lo expliqué, que se puede demostrar con todos los conceptos y propiedades que hemos desarrollado para módulos y para conjugado de un, y además aplicando las operaciones correspondientes, ¿no? Y lo mismo podemos aplicar la otra desigualdad que me implica la cota inferior del módulo de la suma de dos complejos. Bueno, pero esto no lo voy a tomar, lo que sí ustedes tienen que saber algo, ya vamos a ver cuándo la vamos a aplicar, cuando lleguemos a ese tema, que se trata de series, que está como el cuarto, quinto, sexto apuntes, o sexto de los que están en el orden, en el LED. Bueno, y vamos a ver un poquito más de la forma polar. Y después vamos a terminar mañana. Yo digo mañana porque en el segundo cuatrimestre tengo los jueves, por eso, pero será el viernes ahora. Vamos a ver la última forma de representar un complejo, que en realidad tiene también dos formas, que digamos una forma más reducida y una un poquito más larga, y nosotros después siempre vamos a trabajar con la más reducida, que es esta que está acá abajo, esta que estoy señalando. Bueno, esta forma sería la forma polar. Hablar de las coordenadas polares también es hablar de las coordenadas de un punto del plano. ¿Por qué? Porque a cada punto del plano, que estaba representado por las coordenadas cartesianas, se dicen x, y, yo le podría asignar también otros dos números que representan las coordenadas polares. Y esos números son r y θ. ¿Quiénes son r y θ? R es la longitud del vector que representa z, o podríamos decir, si no tenemos el vector, la distancia que hay desde el punto S de la coordenada XY hasta el origen de coordenadas. Mientras que θ representa el ángulo que formaría ese segmento representando esa distancia con el eje positivo de las abscisas, porque se toma por convención esto como ángulo 0 grados. Y entonces sería el ángulo en sentido positivo o negativo, si consideramos el sentido positivo antihorario y negativo horario. ¿Sí? Esa es la convención. Entonces, esas coordenadas y θ, ¿cómo las puedo obtener en función de x e y? Por Pitágoras, por trigonometría, mejor dicho, y también por Pitágoras. O sea, aplicando las funciones trigonométricas seno y coseno de este ángulo, porque relacionan cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Cómo estamos con trigonometría? Espero que bien. No me contestan. Bueno, están ahí, supongo. Sí, profe. Bueno, si no, voy a tener que ir a ver. Hace falta un repaso. Estoy hablando solo. Sí, hace falta un repaso, me parece. Bueno, entonces, el seno va a relacionar a la coordenada y y el coseno a la coordenada x. O sea, por trigonometría podemos poner esta expresión, xr por el coseno de θ, porque el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa.
y YR por seno de tita. Entonces, si yo reemplazo en la forma binómica, y acá lo reemplazo por una igualdad matemática, porque es igual a R coseno de tita y R seno de tita, y saco factor común R, me queda esta expresión. A esta expresión la conocemos como forma polar del complejo Z. Y no es que resolvemos el coseno y el seno. Porque si yo lo resuelvo, acá va a quedar coseno de 30 grados. O seno de 30 grados. No queda raíz de... No, coseno de 30 grados era raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 y el otro un medio. Y no, porque si pongo eso y lo multiplico por eso, voy a obtener de nuevo la forma XY. Y yo quiero que quede en la forma polar. O sea que en la forma que yo lo escribo, tengo que ver las coordenadas, cuánto valen las coordenadas R y tita. ¿Está claro? O sea que a esta se le llama forma polar, en general trigonométrica, porque está expresado en función de estas funciones seno y coseno. ¿Sí? Y donde podríamos decir que qué relación hay entre R y tita con la variable z. Digamos que R es el módulo de z. ¿Por qué? Porque es la longitud de este vector. Y se podría calcular por Pitágoras, o sea, porque el módulo de z es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Y entonces tendría el único número real positivo, porque el módulo es real positivo. ¿Sí? O real no negativo, podríamos decir, porque 0 tiene módulo 0, digamos. Mientras que a tita se lo denomina argumento del complejo Z y se lo simboliza de esta manera abreviada. ¿Sí? Y el argumento, como ya lo hemos dicho, es el ángulo que forma el vector que representa ese complejo con el eje positivo de la axis. ¿Sí? Que está puesto ahí. Ahora, hay que interpretar muy bien esta forma polar. Primero, 0. Acá dice z distinto de 0. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el vector nulo? ¿Tiene un módulo el vector nulo? No. ¿Tiene un módulo determinado? No. No, profe. Pero te estoy hablando si el número que representa el módulo es determinado. Matemáticamente algo determinado es que yo ¿No es puedo... cero? 0. Sí, es 0, o sea que tiene módulo. Bueno, pero acá entonces pondría 0. 0 por cualquier cosa es 0. Sin embargo, ¿cuál es tita? Si yo le pregunto, ¿y el argumento de ese complejo 0? ¿Cuánto vale? Es indeterminado. No se puede definir. Bueno, eso quería que me dijera. O sea, sí quiero que participen en la clase. Es indeterminado. Por eso, de ahora en más, cada vez que hablemos de la forma polar de un complejo, nos estaremos refiriendo a cualquier complejo distinto del 0. El 0 no tiene forma polar, porque no está determinado, es indefinido el ángulo que es el argumento correspondiente a ese complejo. No lo podemos definir. Entonces, si yo le digo, represéntenme en el complejo 0, el elemento neutro de la suma, y lo van a representar con 0. O 0, 0, si lo quieren como par ordenado. Y forma binómica 0, cartesiana. Pero no existe la forma polar del complejo 0, 0. Por eso es que acá pusimos z distinto de 0. ¿Estamos? Bueno, pero ahora hay otro problema acá, que es, ¿qué pasa si yo tomo este ángulo y este ángulo vale 30 grados? En realidad acá vamos a trabajar, después vamos a ver que no vamos a trabajar con grados, porque esta expresión, bueno, cuando se me rompa la computadora, no vamos a poder dar más en la clase. Esperemos que no. ¿Qué decía? Que acá vamos a trabajar con ángulos medidos siempre en radianes y no en el sistema sexagesimal. Porque la expresión esta en realidad es adimensional y se considera que el ángulo θ debe estar expresado en radianes. Más que esta expresión, la que vamos a ver después, que es esta, donde θ está expresado
en un exponente. Entonces ahí sí o sí lo vamos a tener que expresar porque es una cuestión matemática o de tipo dimensional que tiene que estar expresado en radianes y no en grados. Pero bueno, siempre vamos a estar hablando de grados y radianes porque decir pi sobre 4 y no es lo mismo que decir 90 grados. Entonces, para ubicarme más mentalmente, donde estoy ubicado, digo 90 grados. Pero equivale a pi sobre 4, que sería radianes. ¿Sí? Y acá lo vamos a dejar expresado en pi sobre 4. Indicado así pi sobre 4 y no con número irracional. Cuando tengamos un ángulo que no sea notable, bueno, lo tendremos que dejar expresado en forma aproximada con un número irracional, pero aproximado. ¿Sí? Bueno, ¿por qué decía que hay un problema acá con el tita y que ustedes tienen que tener en cuenta? Eso es lo que más ustedes confunden y estos conceptos tienen que quedar claros, porque estos pueden ser preguntas de parcial, preguntas de trabajitos que van a ver en los trabajos prácticos. Si yo tomo 30 grados, acá vamos a hablar con grados porque es más fácil, y en lugar de tomar 30 grados, no, digo, en vez de 30 grados voy a tomar 390 grados. Sería este ángulo, que yo marcaría todo acá y se pasa de una vuelta y vuelve acá. ¿Qué pasa si yo acá en vez de poner 30 grados, pongo 390, 390? Y el R sigue siendo el mismo, porque la longitud es la misma. ¿Qué pasaría? ¿Tengo otro complejo? No, sería el mismo. Sería el mismo. Bueno, pero entonces esto me está diciendo que mientras que la forma binómica, o cuando hablamos de binómica, no hablamos de esta, aunque esto sea un binomio. Hablamos de la cartesiana, con las coordenadas x, y. Mientras que la forma cartesiana es única, o sea que hay un solo x y un solo y que me representa este punto. En la forma polar no hay un solo tita que me representa este punto. Hay infinitos. Pero sí hay un solo R, o sea que el R sí se mantiene fijo. Entonces esa es la diferencia fundamental que hay entre la forma cartesiana y la forma polar. Que este tita puede ser uno cualquiera de infinitos valores que difieren en múltiplos de 360 grados. Que dicho en radianes sería múltiplos de 2pi radianes, porque 2pi es 360. Entonces quiere decir que cuando yo le digo, póngame en este complejo en forma polar, ustedes van a poner uno de esos infinitos valores. Generalmente vamos a tomar el que está dentro de la primera vuelta, o de los primeros cuadrantes. En general ya vamos a ver a quién le llamamos argumento principal, enseguida, ¿no? Pero también ustedes lo pueden dejar expresado en forma genérica, en forma general, a ese argumento, y expresarlo así. Tita, que acá yo empleo una letra tita que es mayúscula, que no es esta misma, tita más 2kpi, con k que pertenece a los enteros, conjunto de los enteros. Puede ser positivo o negativo, porque yo también podría tomar el ángulo negativo de 330 grados, menos 330 grados, y daría lo mismo. ¿Sí? Entonces quiere decir que con esta expresión ustedes están representando el argumento en general, los infinitos argumentos que podrían representar. También me lo podrían decir de otra forma, decir, y esto se debe a que el coseno y el seno son funciones periódicas, y cuyo periodo es 2pi. Entonces, por eso, cuando voy cambiando 2pi, 4pi, 6pi, etcétera, voy a obtener el mismo valor que tenía antes. O sea que va a estar representando al mismo complejo. ¿Sí? Bueno, eso hay que tener en claro, que en la forma polar, entonces el ángulo, el argumento del complejo, en realidad está representado por un valor cualquiera de una infinita cantidad de valores que difieren en múltiplos de 2pi. Ahora, por cuestiones prácticas, y si yo voy a operar con complejo, hacer multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, yo no voy a estar operando con esa cantidad genérica que representa los infinitos argumentos que puede tomar.
y que representan al mismo complejo. Entonces, considero una convención. Y la convención que vamos a adoptar es esta que hemos puesto acá. Y que, por ejemplo, en el Churchill, en el libro que le dije al principio, está dada esta convención. Puede haber otras bibliografías que tomen otra convención. Entonces, se considera como, se le llama argumento principal y se lo simboliza con mayúscula de la palabra acá, argumento, de Z a este valor tita, pero cuando ese tita está comprendido entre el valor de menos pi y pi. ¿Okay? Esto querría decir menos 180 grados y 180 grados. Esto es una cuestión de convención, chicos. Yo también podría tomar entre 0 y 2 pi. Pero bueno, se prefiere tomar, digamos, valores absolutos menores posibles del ángulo. O sea, que no pase de 180 grados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo puedo trabajar con ese argumento porque en las cuestiones trigonométricas, cuando yo saque el arco tangente o el arco coseno o el arco seno, que lo podré sacar con calculadora si es un ángulo que no es notable, o podría mentalmente, si se acuerdan de los ángulos notables, a mí me interesa sacar el ángulo que está en la primera vuelta o en la primera vuelta de la parte negativa, para no irme a un valor que va a ser un ángulo tan grande que no voy a saber en qué cuadrante está. En cambio, si yo tomo valores de menos 180 a 180, yo ya voy a saber ubicarme en cuál de los cuadrantes va a estar el complejo. Entonces, por una cuestión práctica, se toma como argumento principal el único valor que toma esta forma general cuando el ángulo esté comprendido, se dice, entre menos pi y pi. Y acá ven que uno incluye la igualdad y otro no la incluye. ¿Por qué? Y porque si yo considero un complejo que está acá, en el eje real negativo, ahí podría tomar el ángulo pi de 180 grados, o también podría tomar el ángulo menos pi. Bueno, pero tengo que convenir una sola convención. Bueno, la convención es que voy a tomar el pi. O sea que si el complejo cae es real negativo, puro, yo voy a considerar que su argumento es pi, no menos pi. Porque si voy a estar considerando, por supuesto, lo que se llama argumento principal. Entonces, ¿qué les voy a pedir yo? Que cuando ustedes tengan que pasar un complejo de la forma cartesiana a la forma polar, y tienen que sacar R y tita, para el R no hay problema porque van a hacer raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Que ya las tienen, las coordenadas, supuestamente ustedes tienen las coordenadas cartesianas. Pero para el tita van a tener que hacer la tangente de tita igual a Y sobre X y sacar el arco tangente, porque ¿quién relaciona X e Y? Cateto opuesto sobre, perdón, Y y X. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente de tita. Y entonces el arco tangente de Y sobre X te va a dar tita. Pero ¿y qué pasa con la calculadora? Que cuando vos pones arco tangente de 1, y esto da 1, porque quiere decir que X y Y son iguales, y te va a dar un ángulo de 45 grados. Y pero si yo tomo 445, no, 405, también es ese ángulo. Ahora, si yo tomo el argumento principal, tengo que tomar 45 grados. ¿Estamos? Entonces, siempre hay que ver en qué cuadrante está Y y X. La calculadora te va a dar un solo ángulo, porque si vos pones arco tangente de 1 y te da 45. O pi sobre, yo dije pi sobre 490 recién. Hice mal. Sí, profe. Y nadie me corrigió. O sea, bueno, se me pasó, pero ustedes me pueden corregir, si no, quiere decir que están dormidos. Bueno, ahora me di cuenta porque volví atrás y dije, no, pi sobre 4 no es 40, no es 90, es 45. Bueno, entonces me daría pi sobre 4 o 45 grados, ¿sí? Pero ¿y qué pasa si el complejo
está acá, en el tercer cuadrante. Y tiene igual componente real que imaginario. O sea, pongamos -3, -3. Y yo hago arcotangente de -3 sobre -3. La calculadora no interpreta que el Y es negativo y que el X es negativo. La calculadora interpreta que esto da positivo, punto. Y te va a dar 45 grados de nuevo la calculadora. Y está mal, no es 45. Entonces no van a estar usando la calculadora cada rato, porque no le va a dar el resultado correcto. Entonces la calculadora está programada para calcular valores por convención de la tangente comprendido entre menos 90 grados y 90 grados. ¿Y por qué es eso? Y porque la tangente trigonométrica también es periódica, pero el periodo es la mitad de del periodo del seno y el coseno. La tangente se repite cada 180 grados, se vuelve a repetir. Entonces la calculadora está programada, el programita que tiene para dar simplemente los ángulos que se corresponden al cuarto cuadrante y al primer cuadrante. Y los de estos se supone que son iguales, los del primer cuadrante en este sentido son iguales a las tangentes de acá hasta acá, o sea, de 180 hasta 270. Y los ángulos de acá, de 90 a 180, de las tangentes son iguales que las de 0 a menos 90. Por eso, ¿qué les voy a pedir yo? Que les dije recién y no lo terminé. Que cuando vayan a pasar un complejo a la forma polar, háganme en el grafiquito del complejo previamente. Entonces ustedes al graficar X, Y, ya van a saber en qué cuadrante están. Pero si la calculadora vos lo graficaste acá abajo, porque dice -3, -3, y la calculadora después te dice 45 grados, no, está mal, la calculadora no es 45. Vos a esos 45 le vas a tener que o sumar 180 o restar 180. Y ahora voy a decir, o voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo le sumo y cuándo le resto? Porque da lo mismo si le sumo o le resto. El ángulo que me va a dar es el que representa al complejo que va a estar en este punto. ¿Cuándo les parece a ustedes que le voy a sumar o cuándo les voy a restar? O da lo mismo en cualquier forma. Tiene que ver con esto de acá. ¿Y cómo defino esto? No me dice nada. Tiene que ver, chicos, con el argumento principal. Si yo les pido el valor principal, como vamos a ver después, o ahora el valor principal del argumento, ustedes les bueno, a ver, como no me han contestado lo otro, ahora contéstenme en esta otra pregunta, que ya les he ayudado. Si yo le pido el valor principal del argumento, ¿ustedes le van a 80 o le van a restar 180? Se fueron. ¿Sumar, profe? Y si le sumo a 45, 180, ¿cuánto me da? ¿Me cae en este rango? No. Sí, No, ¿qué pasa? No. Entonces, no. Se le resta. Entonces si no es blanco, es negro. O sea que le tienen que restar entonces. Bueno, en eso está si le voy a sumar o si le voy a restar. En realidad es según yo trabaje con esta convención o no. Si yo exijo que ustedes trabajen con esta convención o le pido lo que se llama el valor principal de una expresión, ustedes el ángulo el argumento final del resultado de un ejercicio de lo que sea que hagamos en una función, que calculemos el valor que toma la función o algo así, van a tener que considerar tener en cuenta esa consideración. Si le voy a sumar o le voy a restar. Ahora, si el complejo cae acá en el cuadrante de todo, bueno, el valor de la calculadora es el valor que te va a dar como argumento principal, porque te va a dar el que va de menos 90 a 90 grados, porque justo está acá. Pero si cae en el
segundo cuadrante o tercero no te va a dar el valor correcto. Y le vas a tener que sumar o restar 180 grados. Vos decidís qué le haces. Si yo no te pido nada, vos podés sumar o restar. Si yo te pido el valor principal, tendrás que sumar o restar según lo que corresponde. ¿Sí? Después podrían ustedes ver si en todos los casos hay que restar. Se me ocurrió ahora esta pregunta, para sacar el valor principal o en algunos casos se puede llegar a sumar para sacar el valor principal. Bueno, depende de eso. Tendrían que analizarlo ustedes y después me dicen. Lo piensan y después me dicen, ¿sí? Bueno, entonces como ven, la forma polar tiene algunas pequeñas ¿Podría? ¿Qué? Perdón, profe, ¿podría repetir esa pregunta? La que planteó recién. Se me ocurrió ahora esa pregunta, porque decía, si en todos los casos, no le he pensado todavía, cuál sería la respuesta. Si en todos los casos en los que la calculadora no te da el valor correspondiente, porque el complejo cae en el segundo o tercer cuadrante, si en todos los casos habría que restar los 180 para llegar al valor principal o no, o en algunos casos habría que sumar. ¿Sí? Gracias. Eso pido, estoy preguntando. Bueno, entonces decía, todo esto lo explica acá, por supuesto, y decía que entonces a ustedes les conviene siempre graficar el complejo para saber si el ángulo está en el segundo cuadrante, en el tercero, en el cuarto o en el primero. Y entonces cuando lleven a la forma polar, no se confunden, no pongan un ángulo que no corresponde. ¿Sí? Bueno, ya lo vamos a hacer en los ejercicios. Ahora yo hoy no voy a hacer ejercicio. Bueno, y lo último que quería decir, bueno, acá dijimos del complejo, acá está lo que decían ustedes antes, de que queda indefinido para el complejo Z igual a 0 el argumento, por eso es que no se puede hablar de forma polar del complejo Z igual a 0. Bueno, y acá explica de que tienen que dibujar los cuadrantes, qué sé yo. La otra forma conveniente de expresar esta forma polar es lo que se llama la forma polar exponencial, que es expresar este binomio, coseno de tita más i seno de tita, como una exponencial e a la i tita. E es la base de los logaritmos naturales, o sea, es el número irracional, que es como el número pi, pero que vale 2,71, 72, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Base de los logaritmos naturales. Esta relación simplemente la vamos a conocer como fórmula de Euler, la vamos a aplicar infinidad de veces, reemplazando este binomio trigonométrico por esto o esto por este binomio trigonométrico, y yo simplemente le voy a decir de dónde surge esto, pero eso lo tendrían que haber visto en análisis 1, creo, y no sé si lo han visto, entonces por eso yo les digo más o menos, y si quieren averiguar, bueno, investiguen, pero yo no voy a tomar esto. Cuando se estudian series de funciones de una variable real, se comprueba que el desarrollo en serie de estas funciones sumados, así como está, y aplicándole esta I latina, ya trabajando con complejos, se comprueba que da exactamente igual que el desarrollo en serie de esta otra función. Y por eso de ahí surge esta igualdad de este binomio con este exponencial. Y que se la llama fórmula de Euler. Bueno, será porque Euler, yo no investigue, habrá investigado este desarrollo, ¿no? Entonces, si yo reemplazo E a la I tita por este binomio, resulta que la forma polar ahora se transforma en esta. R por E a la I tita, donde este R me está dando de nuevo el módulo y tita el argumento, ya sea el principal o el general. Entonces vamos a ver que trabajando con esta forma, esto lo vamos a ver el viernes, la multiplicación, la división y las dos operaciones que nos faltan definir, que son la potenciación y la radicación, resultan mucho más simples que resolverlas en forma binómica. Entonces se emplea esta forma, como vamos a ver más adelante en la próxima clase, para poder definir a lo mejor la multiplicación y la división
Y acá vamos a ver una tercera forma, de una manera más simple, sin tener que hallar el inverso multiplicativo, como vimos recién, o sin tener que multiplicar por el conjugado. Y las potencias raíces, mucho más simple, porque imagínense, si yo tengo que elevar un binomio a la séptima potencia, y tendría que aplicarlo del binomio de Newton. Porque a lo mejor ustedes se acuerdan la fórmula del cuadrado de un binomio y el cubo de un binomio. Pero ¿y la cuarta potencia de un binomio, la quinta, la sexta, la séptima? Cuando había que tomar las combinaciones de elementos, ¿se acuerdan? Bueno, seguro que no se acuerdan. Eso se ve en la secundaria, pero bueno, no sé si lo han visto. Según de qué colegio vengan, porque acá el gobierno dice, ahora me voy a meter en política, pero bueno, también es mi opinión. El gobierno dice que tiene que ser la educación igual para todos. Es mentira. Es mentira, yo hace 30 años que estoy. En educación no es igual para todos. No es igual para un colegio privado que para un colegio público. ¿Sí? Bueno, eso algunos lo sabrán y otros no. ¿Sí? Y las universidades tampoco es lo mismo, porque no es lo mismo una universidad privada que una pública, pero capaz que el sentido de si se da más en una privada o en una pública sea al revés del sentido de lo que yo he dicho antes en cuanto a la secundaria y a la primaria, de pública y privada. Porque a lo mejor el que paga en una universidad, yo defiendo la universidad pública, porque he estado siempre en la universidad pública, pero el que paga a lo mejor tiene derecho a algunas cosas que le dan derecho porque paga. No lo sé. Me parece que puede ser así. Pero bueno, es mi opinión. Ustedes Profe, yo estoy de acuerdo con lo que dice. ¿Usted está en desacuerdo? No, estoy en acuerdo con lo que dice. Bueno, está bien. Bueno, le incluí este tema, pero no sé para qué, pero bueno. No sé de dónde vino, pero bueno, esto simplemente es otra forma. La clase que viene vamos a retomar con esto. Ahora no quiero que se vayan porque quiero tomar lista. Salvo que haya alguna duda de esto último lo vamos a retomar, pero de esto que me interesa que quede claro cuál es el argumento principal y cuál es, por qué yo puedo tomar acá uno cualquiera de los infinitos argumentos. Y ya vamos a volver a hablar de esto porque lo tengo que retomar de nuevo al tema acá para poder explicar lo que sigue. ¿Sí? Bueno, si quieren pueden hacer algunos ejercicios, pero yo les recomiendo que hagan los ejercicios los primeros del 1 al 5, porque son los que podrían trabajar con la forma binómica o par ordenado, ¿sí? No todavía con la forma polar. Bueno, me voy al Meet, acá, que no sé dónde me voy. Cualquier lado esto voy a cerrar. Esto también lo voy a cerrar. Ahora cierro el Meet y sonamos. Y me voy del Meet, no. Bueno, acá voy a dejar de grabar porque voy a tomar asistencia ahora. Detener.